Ok, bueno, buenos días. Hoy vamos a empezar eh, revisando la regla de divisibilidad del 9, ¿verdad? Es una regla bien bastante conocida. Y lo que dice es que 9 divide un número, sí, solo sí, 9 divide a la suma de los dígitos. Ok, entonces eh, la primera pregunta, ¿verdad? Que nos deberíamos hacer es cómo se relaciona un número con sus dígitos, ¿verdad? O sea, digamos, o sea, si esta es una pregunta sobre un número y los dígitos, y hay que ver, ¿verdad? ¿Qué relación tiene un número con sus dígitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo escribo 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Qué relación, o sea, cómo puedo expresar yo esta cosa en términos de 1, 2, 3, 4 o 5? Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, perdón. Eh, o sea, eh, bueno, esto, digamos, eso sí, sí lo conocen, ¿verdad? Esto sí es algo que yo sé que ustedes bueno, digamos, han visto, han aprendido en algún momento de el colegio, ¿verdad? Eh, o sea, ¿cómo podemos decir algo de esto con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5? O sea, ¿por qué este número sería diferente, por ejemplo, a 6, 7, 8, 9, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sería diferente? En el chat tenemos la descomposición canónica, que no sé a qué se refiere con la descomposición canónica, se refiere como a la, eh, tal vez si me explica lo que yo conozco como descomposición canónica, usualmente es como la factorización prima. Ok, ok, está bien. Perfecto. Ok, sí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice José Manuel, ¿verdad? Es que esto sería entonces 1 por 10 a la 5 más 2, ¿verdad? Por 10 a la 4 más 3 por 10 a la 3. Perdón, aquí nos equivocamos. 4, 3, 2, 4 por 10 a la 1 y 5 por 10 a la 0 o 5 por 1. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, eh, ¿verdad? O digamos, en este caso sería 10.000 por 1 más 1.000 por 2 más 100 por 3 más 10 por 4, ¿verdad? Las unidades, decenas, centenas, todo ese tipo de cosas que, que ese tipo de cosas que nosotros hemos aprendido desde que éramos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, eh, ok, entonces... Ok, entonces, digamos, esta es la forma en la que se relacionan los dígitos con la cosa, ¿verdad? Digamos, sí, y esto no es nada particular del 10, ¿verdad? O sea, si hiciéramos, si, digamos, en esta, digamos, si expresáramos los números en base 2 sería igual, 2 a la algo por el dígito más 2 a la algo menos uno por el dígito, etcétera. Ok, ahora. ¿Cuál es una forma, digamos aquí, verdad, que no decidieron cuando estaba apuntando? Me equivoqué, puse 1 por 10 a la 5, ¿verdad? Y entonces, digamos, como eh, puse 10 a la 5 porque era el quinto dígito, ¿verdad? Entonces pensé que era un 10 a la 5, pero era 10 a la 4. ¿Cuál sería una forma, digamos, tal vez digamos, como para evitar equivocarse, digamos, en un contexto más general? Empezar más bien al revés, ¿verdad? 5 por 10 a la 0
más 4 por 10 a la 1. Entonces, digamos, uno va a ir subiendo, ¿verdad? 3 por 10 a la 2, más 2 por 10 a la 3, más 1 por 10 a la 4. Entonces, digamos, no hay que saberse ninguna fórmula, no hay que saberse nada especial, simplemente poner las cosas como son, ¿verdad? Ok, entonces, digamos, eso está bastante bien porque nos relaciona el número, o sea, o digamos, nos dice, bueno, como, ¿qué es lo que es esto? Que, ¿cómo se expresa este número en relación con sus dígitos, ¿verdad? Y ahora, digamos, en este caso estamos buscando eh, eh, una propiedad módulo 9, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, lo que, digamos, igualmente, ¿verdad? Digamos, en general, ¿verdad? Si n fuera un número de esta forma, acá menos uno, tus, A1, A0, ¿verdad? Entonces, esto sería, ¿verdad? Esto sería, para hacerlo más fácil, A0 más 10 a la 1 por A1 más más, ¿verdad? Digamos, y la razón por la que aquí termina en cero es justamente como para que las potencias del 10 vayan empatadas que las potencias del 10 vayan empatadas con el subíndice que representa cada dígito, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces aquí sería 10 a la k menos uno por AK menos uno más 10 a la K por acá, ¿verdad? En este caso estamos poniendo este a cero para adecuar, ¿verdad? Entonces, ok, ¿verdad? Y entonces queremos entender, ¿verdad? Entonces, queremos entender n módulo 9, ¿ok? ¿Verdad? Y ahora tenemos que ver digamos, expresión de acá, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, los dígitos son los dígitos, tipo, no hay mayor cosa que hacer, ¿verdad? Pero entonces lo que nos queda básicamente entender es qué pasa con las potencias de 10, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos nosotros, por ejemplo, sobre 10 módulo 9? Y bueno, aquí es donde viene toda la magia, ¿verdad? Es que 10, bueno, 10 a la 1 o 10 es congruente con 1 módulo 9, ¿verdad? 10 menos 1 es 9. Y entonces 10 es congruente a 1 módulo 9, ¿verdad? Y entonces, o sea, como las congruencias las podemos multiplicar o elevar a potencias, entonces 10 a la 2 va a ser congruente con 1 a la 2, 10 a la 3 congruente con 1 a la 3, pero todas las potencias del 1 son unos, ¿verdad? Y entonces eso lo que nos dice es que 10 a la cualquier potencia va a ser congruente con 1 módulo 9. Y entonces, queda súper bien porque la expresión esa de arriba entonces se simplifica un montón, ¿verdad? N, que sería A0 más 10 por A1 más más 10 a la K menos uno por AK menos uno más 10 a la K por A a la K, ¿verdad? Esto sería entonces, bueno, sería, perdón, congruente con A0 más uno por A1 más uno por A2 más uno por A3, etcétera, más uno por AK menos uno más uno por acá, módulo 9, ¿verdad? Y entonces esto lo que nos dice, ¿verdad? Bueno, ya me quedé sin espacio. Esto lo que nos dice es que, ¿verdad? De eso aquí al final, ¿verdad? Eso es justamente la suma de los dígitos, ¿verdad? A0 más A1 más más acá, ¿verdad? Módulo 9. Y entonces, digamos, no estamos de momento como concluyendo el resultado. Bueno, podríamos concluirlo a partir de esto, ¿verdad? El resultado dice, si la suma de los dígitos es divisible entre 9, entonces n es divisible entre 9, ¿verdad? Entonces, dice, si esto fuera cero, entonces, o sea, si eso fuera divisible entre 9, entonces eso es congruente a cero. Pero entonces n sería congruente a esto, que sería congruente a cero. Y ahora también tendríamos
la otra dirección, ¿verdad? Si n fuera divisible entre 9, entonces esto de aquí sería congruente a cero, ¿verdad? Y entonces la suma de los dígitos que es congruente a n sería congruente a cero, ¿verdad? Entonces, digamos, si solamente quisiéramos resolver el ejercicio, tendríamos esto. Pero en realidad esta relación de aquí es o sea, nos dice un poquito más, es un poquito más, es un poquito más fuerte. ¿En qué sentido? Nos está diciendo básicamente como por cuánto falla algo ser un múltiplo de 9, ¿verdad? Entonces, lo que estamos obteniendo en realidad es que un número es congruente a la suma de sus dígitos, ¿verdad? O sea, obtuvimos, ¿verdad? Que un número es congruente a la suma de sus dígitos, módulo 9, ¿ok? Y eso, eh, digamos, es un poco más fuerte. Por ejemplo, digamos, o sea, si yo agarro, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? ¿Cuál es el residuo de esta cosa? Módulo 9, ¿verdad? Y entonces uno, en vez de ponerse a dividir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 entre 9, lo que uno puede hacer es sumar los dígitos, ¿verdad? Entonces, de 1, 2, 3, 4, 5 sería congruente a 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿verdad? Y esto es 15, ¿verdad? Esto es 15 y, ¿verdad? Sí, 10 más 5 15. Y 15 es congruente a 6 módulo 9. Entonces, digamos, sin ningún esfuerzo, digamos, obviamente esto que no funciona para todas las potencias, este caso es muy particular del 9, pero obtenemos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, en este caso, esta, esta relación, ¿verdad? Que es, o sea, se puede pensar como un resultado un poquito más fuerte que la regla de divisibilidad del 9 que uno usualmente conoce, ¿verdad? Porque uno casi siempre lo que dice ¿es divisible por 9 o no es divisible por 9? Y ya está. Pero esto nos está diciendo inclusive cuánto es el residuo, ¿verdad? Digamos, o a qué es congruente la cosa cuando la dividimos por 9. ¿Ok? Entonces, ok, ¿verdad? Entonces, pues esto es. eh, Me gustaría eh, hablar un ejercicio muy, muy, muy bonito relacionado a esto. Regalen un momentito para encontrarlo y ya se los comento, ¿verdad? Entonces, eh, ok, entonces me gustaría, digamos, este es un ejercicio bonito que combina un poco esta idea que acabamos de hacer combina un poco, digamos, esto que acabamos de hacer con unas ideas que hemos visto antes, ¿verdad? Entonces el ejercicio dice así, ¿verdad? Dice 2 a la 29 tiene 9 dígitos distintos. O sea, digamos, alguien llega y nos dice 2 a la 29 tiene 9 dígitos distintos, no vamos a ir a calcularlos, ¿verdad? Eh, ok, y entonces, ¿verdad? Obviamente sin calculadora, o sea, sin saber inclusive cuál es el número, ¿verdad? Sin calculadora, ¿cuál es el dígito que falta? Ok, ¿verdad? Digamos, eso es, esa es eh, bueno, obviamente, digamos, quién sabe quién fue el que se puso a jugar con la calculadora y encontró lo de los 9 dígitos, pero quién sabe quién habrá sido eso. Pero bueno, suponiendo
suponiendo que alguien lo haya encontrado, ¿verdad? Suponiendo que alguien haya encontrado esto, entonces, cómo podríamos eh, determinar cuál es el dígito que hace falta, ¿verdad? Eh, ok, entonces, bueno, tal vez les doy 5 minutos para que lo piensen y obviamente este ejercicio está relacionado con lo que acabamos de ver. Entonces, digamos, intenten pensar cómo lo podrían hacer y en 5 minutos, bueno, si quieren, no sé, si quieren ponerlo en Google ahí y ver cuál es el número y pues todo bien, pero la idea es poder resolverlo usando las ideas y las técnicas que aprendimos, ¿verdad? Es un ejercicio, bueno, es un ejercicio divertido, ¿ok? Entonces, eh, digamos, aquí son 9 o sea, digamos, tiene 9 dígitos y sus 9 dígitos son distintos, o sea, falta un dígito, ¿verdad? O sea, falta un dígito, por eso es que la pregunta tiene sentido, ¿sí? Entonces, ok, entonces tomamos 5 minutitos para pensar esto y volvemos al regreso, ¿verdad? A hablar de esto. Ok, ok, estamos de regreso. Ok, entonces me gustaría saber, bueno, algún voluntario, voluntaria que quiera compartirnos sus ideas, ¿verdad? De cómo se podría, eh, cómo se podría hacer este ejercicio. Veo que Jorge tiene el micrófono abierto, pero no sé si quiere decir algo o fue solamente que se le abrió. El que dice Jorge Cuba, no sé si está por ahí. Ok. Bueno, vamos, tal vez voy a ir pasando uno por uno. Ok. Voy pasando uno por uno, ¿verdad? Y bueno, voy pidiéndoles alguna sugerencia y después pegamos todas las sugerencias, ¿verdad? A ver cómo nos va, ¿ok? Entonces, bueno, si quieren pueden ir todos escribiendo sus sugerencias en el chat, si quieren ir eh, eh, tomando digamos, el micrófono, entonces, voy a irles preguntando. Entonces, Jorge dice que no tiene micrófono. eh, Ale 1, no sé si es Alejandro o Alejandra, Alejo, no sé. eh, eh, no sé si Bueno, tal vez hagamos una cosa más fácil. Quienes tienen micrófono, que levanten la mano. Ok. Solamente Sara tiene micrófono. Perdón, Joel tiene micrófono. ¿Quién más tiene el micrófono? Kristen. Diego, ok. Dejen la mano levantada, digamos, para poder llevar un control. A 4 personas. Ok. Ok. ¿Alguien más que tenga micrófono? José Pablo, perfecto, 5. Ok. Bueno, si alguien más tiene el micrófono, levanta la mano y los que no tienen micrófono, entonces vayan apuntando en el chat alguna idea, ¿verdad? Como podemos intentar esto o pues, si no se les ocurrió nada, pues ponen, pues, no se me ocurrió nada, ¿verdad? Pero para ir viendo si construimos algo entre todos, ¿ok? Entonces, voy a irlos llamando por orden de aparición, ¿verdad? Entonces, Joel, no sé si tiene alguna sugerencia que quiera regalarnos. Profe, a mí la verdad no se me ocurrió mucho. Se me ocurrió hacer módulo 10 para calcular el último el primer dígito, pero eso no sirve, porque hay que calcular como todos. Hay que recalcular todo. Ajá, sí. Ajá. Entonces la verdad es que no se me ocurrió mucho qué Ok, hacer. ok, bueno, digamos, pongamos, ¿verdad? A módulo 10 nos da el último. Ujú.
Ok, perfecto. Kristen, Bueno, profe, yo como que pensé en ajá, como sacar el último dígito ajá, de todo eso ujú, y luego como buscar un número que digamos al sacarle raíz, digamos 29 ujú. que menos de 2 Sí, ya digamos, teniendo el sí, último dígito. digamos, ese número es un número un poco grande. O sea, digamos, 2 a la Sí. 29 tiene 9 dígitos. Quiere decir que es más o menos como, o sea, es al menos 10 a la 8, ¿verdad? 10 a la 8 es 100 millones. Digamos, yo creo que yo no conozco números más grandes que 5.000, ¿verdad? Yo no puedo calcularle a la raíz fácilmente, ¿verdad? Pero, Ujú. pero bueno, digamos, el último dígito podría servir. Ok, está bien. Entonces, eso nos daría uno. Ok. Tengo a Sara. Yo también lo que hice fue calcular el último dígito con el Ok, patrón de las potencias, bueno, el último dígito de las potencias de 2 ok. y el primero haciendo lo mismo, calculando igual el patrón, ese también lo puede calcular, solo el primero y el último, los demás no. Digamos, o sea, si calcula el primer dígito, es un resultado muy interesante, pero no creo que sea para nada trivial. Digamos, puede ser que al principio tenga un patrón, pero creo que conforme avanzan las potencias, creo que la cosa se complica, ¿verdad? O sea, si quiere, tal vez díganos cuál piensa usted que es el primer dígito y después Creo que es lo el verificamos. 5, creo que es el 5, pero la verdad no estoy segura. Ok, ok, está bien, perfecto, gracias. Eh, Diego, Diego Andrés, perdón, sí. Eh, no sé si quiere darnos alguna sugerencia. Bueno, profe, yo lo que pensé era, bueno, algo similar a lo que habían propuesto, usar módulo 10 para encontrar el último, Ajá. pero también había pensado en usar las reglas de divisibilidad. ¿Por qué? Porque este número, pues, tiene que cumplir algunas. Por ejemplo, tiene que ser divisible por 2. Entonces, eso Ujú. ya no tiene, digamos, Bueno, el último dígito es para. quién, Ajá. Ujú, exacto, que tiene que ser par. Entonces, ya descartamos algunos candidatos para el primero. ujú. Y además, bueno, buscar qué otros comportamientos de divisibilidad podría tener. Lo que pasa es que no se me ocurría cómo hacerlo. Ok, perfecto. Eh, ok, perfecto. ¿Verdad? Vamos por 2 o por 4. Ok. Y José Pablo. José Pablo, ¿sí? Se me ocurriría, por ejemplo, tal vez hacer con 9 factorial y módulo 9 pues son como 9 dígitos y entonces sería como en cada espacio tendría que caer uno Ajá. y 9 factorial con módulo 9 pero no llegué a más que eso. Digamos, ok, bueno, digamos, módulo, digamos, 9 factorial sería la cantidad, ¿verdad? Sí, está bien. De, bueno, habría que tener un poquito de cuidado porque la cantidad de números con 9 dígitos no sería 9 factorial, ¿verdad? Creo que para el primer dígito podrían haber 9 opciones, pero para el segundo podrían haber Eh, o sea, yo creo que la respuesta, o sea, la cantidad de dígitos de números de 9 dígitos sería entonces, serían 9 por 10 a la 8 creo. Bueno, es, sí, 9, ahorita estoy confundido, perdón. Perdón, serían eh, 9 por 9 factorial, creo, la cantidad de números con dígitos distintos, ¿verdad? 9 por 9 factorial, pero digamos, eso es la cantidad y lo que pasa es que estamos buscando uno, ¿verdad? A 9 factorial es un número gigantesco, ¿verdad? Digamos, igual que 10 a la 9, o sea, la cantidad de números que podemos formar con 9 dígitos es monstruosa, ¿verdad? Eh, pero sí me llama la atención, no sé por qué dice de considerar
módulo 9, ¿verdad? Digamos que, o sea, ¿por qué, o sea, consideraría eso? Porque, o sea, al ser como 9 dígitos, Ujú. entonces tendría que haber alguna relación con el número 9, supongo. Eh, mm, bueno, digamos, no sé si, o sea, digamos que, bueno, podría ser, sí, está bien. Digamos, a mí que no se me ocurre, digamos, inmediatamente por qué los 9 dígitos deberían sugerir algo, algo así, pero bueno, digamos, yo creo que así es una idea que funciona. O él en el chat pone, ¿verdad? Que módulo 9 podemos encontrar el residuo módulo 9, ¿verdad? Y tendríamos muchas combinaciones, ¿verdad? Eh, ok, ¿verdad? Entonces, pensemos cuáles son como las dificultades del ejercicio, ¿verdad? Digamos, una, precisamente creo que es esto, este último punto que decía José Pablo, ¿verdad? Hay, o sea, bueno, hay un montón de números, ¿verdad? O sea, si pensamos en que hay 9 posibles opciones, ¿verdad? Para este dígito hay 9 opciones, ¿verdad? Porque no puede ser el cero, del 1 al 9 son 9 opciones. Pero para el segundo, una vez que quitamos este, habría 9 opciones, ¿verdad? Porque ahora sí puede ser cero. Para el siguiente ya quitamos dos, podrían ser 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2, ¿verdad? Esto sería, hay 9 por 9 factorial candidatos, ¿verdad? Tal vez no es 9 por 10 a la 8, pero es 9 por 9 factorial, que aún así sigue siendo, ¿verdad? Hay muchos candidatos, o sea, sigue siendo un número bastante grande, ¿ok? Entonces, eh, tenemos que ver cómo logramos reducir esa cantidad de candidatos, ¿verdad? Y entonces pensemos ¿verdad? Entonces lo que nos dicen es que 2 a la 29 es igual a 9 dígitos y son todos distintos, ¿ok? Pero 9 son casi son casi todos, ¿verdad? Solamente falta uno. Supongamos que le agregamos el que falta, ¿verdad? Eh, sabemos, o sea, ¿qué sabríamos, por ejemplo, sobre estos 10 dígitos, que son todos? ¿Qué sabríamos sobre, digamos, qué cosa, por ejemplo, podríamos saber sobre todos? Digo, una cosa que sabemos sobre la suma de todos los dígitos, ¿verdad? Todos los dígitos, ¿verdad? Todos los dígitos suman, ¿verdad? Digamos, a lo difícil, ¿verdad? Como decía José Pablo, es que como son 9 por 9 factorial, son un montón, entonces pueden estar en un montón de órdenes, pero tienen algo en común, o sea, cualquier orden que le demos tiene algo en común, y es que todos suman lo mismo, ¿verdad? O sea, todos suman lo mismo consideramos, cuando consideramos, eh, los 10, ¿verdad? Entonces, sí, todos los dígitos suman 0 más 1 más 2 más hasta 9, ¿verdad? Y esto es 45. Bueno, 9 por 10 entre 2, esto es divisible entre 9, ¿verdad? Entonces, todos los dígitos suman algo, ¿verdad? Que es congruente, ¿verdad? Todos los dígitos suman esto, ¿verdad? Si queremos lo calculamos, no es necesario, pero lo importante es que esto es congruente a 0 módulo 9. ¿Verdad? ¿Por qué vamos a considerar las cosas módulo 9? Porque justamente acabamos de ver, ¿verdad? Que 2 a la 29 sería congruente con la suma de los dígitos. La suma de los dígitos de 2 a la 29, ¿verdad? Módulo 9. Y ahora, ¿cuánto es la suma de los dígitos módulo 29? Pues sería 45 o sería, o sea, lo mismo que 0, ¿verdad? Excepto el que falta, ¿verdad? O sea, entonces 2 a la 29 sería congruente con menos el número que falta.
¿verdad? Porque la suma de los dígitos de 2 a la 29, bueno, nos están diciendo que son todos distintos. Si le sumamos el dígito que falta, todas esas sumas serían del 0 al 9. Y bueno, sabemos que eso es congruente con 0, ¿verdad? Y entonces, lo que estamos obteniendo es cuál es la congruencia módulo 9 del dígito que falta. Ahora toca ir a calcular, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la congruencia de 2 a la 29 módulo 9? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer esto? 2 a la 1 es congruente con 2, ¿verdad? 2 a la 2 es congruente con 4, ¿verdad? Módulo 9. 2 a la 3 es congruente con 8, ¿ok? Y aquí tal vez podemos usar un truquillo, ¿verdad? Módulo 9, ¿verdad? Módulo 9, 2 a la 3 es congruente con -1, ¿verdad? Y entonces, o sea, podemos seguir haciendo 2 a la 4 congruente con 7, toda la cosa, ¿verdad? Con 16, que es 7, ¿verdad? Pero, eh, bueno, sí, está bien, o sea, bueno, hagámoslo de las dos formas, digamos, por si no se nos ocurriera, ¿verdad? 2 a la 4 sería 16, que sería congruente con 7, módulo 9. 2 a la 5 sería congruente con 2 por 14, 2 por 7, que sería 14. Bueno, 2 por 7 es 14, que es congruente con 5, ¿verdad? Y 2 a la 6 es congruente con 10, 2 por 5. Y 10 es congruente con 1, ¿verdad? Entonces, vemos que después de este 1, de 2 a la 7 es congruente con 1 por 2, que es 2. 2 a la 8 es congruente con 2 por 2, que es 4. Y volvemos entonces al patrón de antes. Entonces, lo que vemos, la verdad es que, o sea, se va a repetir cada 6. 2 a la 29 sería entonces, digamos, y podemos poner esto como 2 a la 29 entre 6, por ejemplo, sería 6 por 4, ¿verdad? 24 más 5. ¿Ok? Entonces, esto es 2 a la 6 a la 4 por 2 a la 5. Esto es congruente con 1 por 2 a la 5. Y 2 a la 5, vimos que es congruente, aquí está, a 5. Pero entonces, esto es congruente a 5. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que 5 es congruente con menos el dígito que falta, el dígito faltante, ¿verdad? ¿Qué diría eso sobre el dígito faltante? El dígito faltante es congruente con -5, entonces. Y -5 módulo 9 es 4, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿cuál número? O sea, bueno, digamos, si los dígitos módulo 9 son, ¿verdad? De 0, 1, 2, 3, llegamos al 8 y otra vez volvemos al 0, ¿verdad? Los dígitos módulo 9. Entonces, el único dígito que es congruente a 4 módulo 9, ¿verdad? El dígito debe ser 4, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, y pues esto es, ¿verdad? Digamos, vean que vacilón. Obviamente ocupamos un montón de información adicional, que tenía 9 dígitos, que los dígitos eran distintos, que esto, que lo otro, ¿verdad? Pero, digamos, pero es un ejercicio muy bonito, ¿verdad? De cómo podemos usar esa regla de divisibilidad del 9, bueno, o este resultado de la divisibilidad del 9 de una forma un pelín más sofisticada, ¿verdad? O sea, que no ocupamos tanto, que, que no se ocupa tanto, por ejemplo, saber el número en sí, cómo saber, por ejemplo, los dígitos, ¿verdad? Y cómo se relacionan todos los dígitos. Ahora, si alguien nos dijera, bueno, hay una potencia de 2 que termina o sea, perdón, una potencia de 2 que está compuesta por 8 dígitos distintos. Bueno, sería un problema mucho más difícil, ¿verdad? Porque habría que
encontrar cuáles son los dos dígitos que faltan y ahí tal vez ya haya varias combinaciones, que haya tal vez varias combinaciones, ¿verdad? Que, que, que podrían dar esa cosa y entonces eso complicaría un poco el análisis. Tal vez habría que ir a ver cómo se hace para descartar esas otras opciones, ¿verdad? Pero, ok, pero entonces verifiquemos, ¿verdad? ¿Cuánto es este número? 2 a la 29. Dice Google que es, eh, Google dice que es 5, 3, 6, 8, 7, 0, 9, 1, 2. ¿Verdad? Entonces tiene todos los dígitos distintos eh, y justamente el que falta es el 4. ¿Ok? Y entonces, ok, digamos, una cosa simpática ahora es que, bueno, Sara sí le pegó a ese dígito inicial. Me gustaría saber, Sara, o sea, si nos podríamos explicar cómo hizo para encontrar ese dígito inicial. Eh, Es que yo supuse que tenía que haber un patrón igual que como en el último, entonces usted analiza y ve que son, bueno, el 2 a la uno del primer 2, dígito es 6, 2, 4. 4, 8, 1, 3, 6, Perdón, no, 16, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? ajá, sí, 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 Ajá, y 3, 30, digamos, el primer dígito ajá, es ujú, 6, 1, 2, 5, ajá, 1, y luego ya sigue el 2 de nuevo, y luego sigue el 4, y ujú. luego sigue el 8 y entonces se está repitiendo. Y yo comprobé, de hecho, o sea, lo hice 3 veces, digamos, completé que, o sea, vi que, o sea, lo seguía haciendo hasta que se repitiera 3 veces y yo dije, bueno, Ajá, sí, sí se repite completamente. Entonces, ok, de ahí comprobé nada más que tenía que terminar en 5 porque como era 29 se completaba 2 veces completas el ciclo y terminaba, o sea, y avanzaba 9 veces hasta el 5 digamos. O sea, ok. sí. Digamos que, bueno, tiene muy buen ojo, la felicito, ¿verdad? Muy, muy admirable, o sea, y pues sí, pues pareciera que en los casos, o sea, usted dice que se repite, digamos, a partir de este uno, ¿verdad? O sea, si uno hace 2 a la 0, se repite así, ¿verdad? Y entonces, usted lo que dice es que el uno aparecería tres veces. Tres veces de las, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 2 de las 10. ¿Verdad? Entonces, de 3 de 10 es el uno. El 2 aparecería 2 de 10. El 3 aparece una. El 4 el 3 el 4 el 5 el 6 aparece una. El 7 no aparece, el 8 aparece y usted lo que dice es que el 0, el 7 y el 9 nunca son el primer dígito de una potencia de 2. ¿Ok? Eh, ok. Este comportamiento sería muy interesante que fuera así, pero lamentablemente no es así. Digamos, la pregunta sobre el primer dígito es muchísimo más difícil, o sea, mucho más difícil, ¿verdad? O sea, por muchos órdenes de magnitud que la pregunta por el último dígito, ¿verdad? De hecho, para entender, por ejemplo, la pregunta sobre el primer dígito, posiblemente, ¿verdad? La pregunta esta posiblemente requiera como hasta el tercer año de la carrera de matemática. ¿Sí? Digamos, eso es vacilón. Porque, bueno, digamos, digamos, un patrón que yo no, sabe- no conocía, que indujera, eh, que indujera el error tan sutilmente, ¿verdad? Porque, bueno, usted dice que usted hizo esto sí, 3 veces
y le funcionó bien. Tres veces usted hizo hasta 3 a la, digo, hasta 2 a la 27 creo, ¿verdad? O no, Sí. hasta 2 a la, no, hasta 2 a la, bueno, 2 a la, digamos, un número así, ¿verdad? Más o menos. Sí, Pero sí. en algún momento tiene que empezar a fallar, ¿verdad? Y de hecho, digamos, la pregunta sobre el primer dígito eh, es muy interesante, digamos. Digamos, usted aquí diría, ¿verdad? Que más o menos el uno aparece con el 30% de la cosa. En realidad, el porcentaje con el que aparece, creo que es, si no recuerdo mal, creo que es eh, logaritmo de, ¿cómo es? Logaritmo en base 10 de, perdón, eso, creo que es o sea, sé que las frecuencias con las que aparecen son, bueno, tienen que sumar uno. Entonces creo que hay una que es 10/9, la otra frecuencia es 9/8 y así, etcétera. Entonces, creo que la frecuencia esa sería el logaritmo en base 10 de 2, ¿verdad? Que no sé, digamos, logaritmo en base 10 de 2 es... bueno, digamos, es vacilón, ¿verdad? Esto es 0,30, 10, 2, etcétera. ¿Ok? Digamos, pero si hay un porcentaje, ¿verdad? Digamos que bueno, esto se parece mucho al 3%, ¿verdad? Digo, al 30%. Sin embargo, digamos, si hay un porcentaje pequeñito, pero si hay un porcentaje que empieza con las potencias de 2, ¿verdad? Digo, si hay un porcentaje pequeñito de potencias de 2 que empieza con 9, ¿verdad? Eh, el porcentaje este número es 0,0457. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Es como el 4% de las cosas, ¿verdad? Entonces, posiblemente usted tuvo que haberse ido, digamos, usted hizo hasta 30, ¿verdad? Si hubiera llegado a 100, posiblemente de las 100, solamente 4, entre 4 y 5 habrían empezado por 9. Entonces, obviamente, le costó mucho encontrarlas. Si quieren aprender sobre esto, ¿verdad? Digamos, esta fue una ley empírica. O sea, digamos, fue una ley que se observó, digamos, empíricamente, ¿verdad? Se conoce como la ley, eh, uy, se me fue el nombre, la ley de Benford, ¿ok? Hay muchos videos, hay muchos videos en YouTube sobre esto, la ley de Benford, ¿verdad? Son patrones matemáticos muy interesantes, para nada triviales, digamos, aquí ya estamos, o sea, a lo que estamos haciendo del último dígito y eso es más o menos accesible, pero el primer dígito, ¿verdad? Esto del que primer dígito es, eh, es mucho más sofisticado, bastante más sofisticado. Si quieren aprenderlo, los invito a que lleven la carrera de matemática más adelante, ¿verdad? Pero sí les va a tomar varios años hasta poder, hasta poder aprender eso, ¿verdad? Eh, Ok, y entonces, digamos, la ley de Benford lo que nos dice es, bueno, como con qué frecuencia aparecería tal número de primer dígito, ¿verdad? Pasa cosas parecidas con la asociación de Fibonacci, pasa cosas parecidas con otras asociaciones interesantes. Y bueno, alguna gente, por ejemplo, que trabaja en estadística, ¿verdad? Usa ese tipo de cosas para detectar como ciertos eh, eh, movimientos medio fraudulentos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Como una señal de alerta. La gente de estadística a veces
usa este resultado, ¿verdad? Pueden ir a buscar un poco más de esto en Wikipedia, otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí felicito a Sara, digamos, por su buen ojo, ¿verdad? Pero sí creo que tuvo un pelitín más de suerte de la cuenta, digamos, y le invito, digamos, a que use, tal vez, o sea, tal vez pueda usar Cocalc, ¿verdad? Para para ir a hacer más cálculos sobre el primer dígito, ¿verdad? Ese resultado, más que con teoría de números, va a estar relacionado como con cosas que tienen que ver con cálculo, más bien. O sea, no es lo que uno vería en un curso de cálculo de ingeniería, pero bueno, si uno hace cálculo y sigue tomando más cursos de matemática, digamos, análisis en real, etcétera, poco a poco va a poder llegar a un resultado que le permite entender esto aún, ¿ok? Entonces, ok, bueno, pero eso fue digamos, un pequeño desvío, perdón ahí por desviarme en eso, pero volvamos al ejercicio que estábamos pensando, ¿verdad? Módulo 10, ¿verdad? Que fue algunas de las sugerencias que ustedes eh, sugirieron, nos habría dado el último, ¿verdad? Y sí, o sea, posiblemente 2, ¿verdad? Nos da 2, 4, 8, 6 y volvemos al 2, ¿verdad? 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Entonces se agrupan grupos, o sea, se forman grupos de 4 y 29, ¿verdad? Es 10, 4 por 7 y sobra uno. Entonces sería el primer término de la cosa, ¿verdad? O sea, porque estamos empezando en 2 a la uno, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y después 2 a la 5, etcétera. Entonces, eh, volvemos a este uno y entonces eso lo que nos dice es que 2 a la 29 es congruente con 2 módulo 10, que bueno, sí fue justamente lo que observamos, ¿verdad? El último dígito era 2, entonces eso o sea, pegamos bien, ¿verdad? Pudimos haber hecho inclusive módulo, bueno, módulo 100. Módulo 100, yo me gustaría que hoy nos hubiera dado chance de hablar de eso, pero bueno, creo que quedará para otro momento. Ah, Módulo 100 se puede hacer, pero sería mejor no hacerlo tan salvajemente. Hay formas de hacerlo un pelitín más inteligentemente, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente creo que hoy no nos alcanza el tiempo para esto, pero lo programaremos para un futuro, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que módulo 10 pierde mucha información del resto de los dígitos, o sea, como que nos da información útil, pero ahí todavía quedan 8 dígitos por determinar, ¿verdad? La regla del 9 nos permite mezclarlos, digamos, involucrarlos a todos, ¿verdad? Que la regla del 9 o esa regla, no sé, generalizada, si quieren pensarlo así, ¿verdad? Que el número es congruente a la suma de todos sus dígitos. Entonces, de alguna forma, nos permite, ¿verdad? Digamos, nos permite mantenerlos cerca, ¿verdad? Y no perderlos. Y de esta forma poder distinguir exactamente cuál es el que falta, ¿verdad? Entonces es una forma, digamos, el ejercicio en sí no habla nada de divisibilidad, no habla nada de congruencias ni nada, pero justamente las congruencias nos vienen a ayudar de una forma bastante útil en vista de esta relación, ¿ok? Vamos a continuar ahora bueno, la última parte de, el mini curso, ¿verdad? Y vamos a retomar lo que habíamos visto de congruencias ayer en las tablas, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan, ¿verdad? Que cuando hicimos una tabla, bueno, que la tabla la suma todo bien, pero en la tabla de la multiplicación, digamos, módulo n, ¿verdad? Lo que habíamos observado es que, bueno, digamos, obviamente estaba, digamos, si queremos, podemos hacerlo de 0 hasta n-1 y 0 hasta n-1, ¿verdad? Hay un par de filas que son, hay un par de filas que son
un poco, digamos, un poco como sin gracia, digamos que son esta del cero y esta del cero, ¿verdad? Porque todo eran puros ceros. Y esta otra, bueno, digamos, aquí era donde pasaban las cosas interesantes y donde podíamos observar cosas simpáticas, ¿verdad? Voy a hacer un resumen de las observaciones que hicimos ayer, ¿verdad? Entonces, observación uno, ¿verdad? Eh, digamos así como súper generales, ¿verdad? Hay filas, ¿verdad? O bueno, filas o columnas, ¿verdad? Donde aparecen todos, ¿verdad? Todos los residuos y hay filas donde no, ¿verdad? Y otras donde no. Bueno, y digamos, y otras donde no y aparecen ceros, ¿ok? Entonces, no sé, por ejemplo, si recuerdan, eh, bueno, digamos, hacer una observación y, digamos, relacionado con esto, no recuerdo, no recuerdo quién fue, me parece que fue eh, eh, algún Pablo o José Pablo, creo que fue, me parece, el que sugirió que cuando hacíamos las cosas, un primo, entonces, ¿verdad? Con los primos aparecen todas, ¿verdad? Con los primos aparecen todas. Con los primos aparecían todos, ¿verdad? Entonces voy a hacer rápidamente aquí el ejemplo de 5 y el ejemplo de 6, ¿verdad? Entonces aquí es a módulo 5, ¿verdad? Entonces sería uno 2 3 4 y aquí uno, tal vez un poquito más despacio, uno 2 3 y 4, ¿ok? Entonces, pero entonces, bueno, las del uno son fáciles, uno por uno por 2 uno por 3 uno por 4 y la tabla es simétrica, entonces todo bien. Después 2 por 2 4 2 por 3 6 que es uno, ¿verdad? 2 por 4 8 que es 3 2 por 3 uno, bueno, esto es simétrico, entonces 3 1 y 3 3 por 3 9 y 9 es 4 3 por 4 12 que es 2 3 por 4 12 y 4 por 4 16 que es uno módulo 5 ahora 15 más uno, ¿ok? Vamos ahora a módulo 6. Módulo 6 teníamos uno 2 3 4 5 está el cero también, pero el cero no lo estamos considerando, ¿verdad? Y aquí tenemos uno 2 3 4 5, ¿ok? Entonces, eh, ok, entonces esto está fácil. Uno 2 3 4 5 uno 2 3 4 5 2 por 2 4 todo bien, así vamos bien. 2 por 3 es 6 que es cero en este caso, módulo 6. 2 por 4 es 8 que es 2 por 4 es 8 que es 2 y 2 por 5 es 10 que es 4, ¿verdad? 3 por 2 bueno, aquí podemos repetir 0 2 y 4, ¿verdad? Es simétrico, va a ser mm, la fila del 2 o la columna del 2 es lo mismo. 3 por 3 es 9, que entonces sería 3. 3 por 4 es 12 y 3 por 5 es 15, que es 3 o 3 12 más 3. Quintos ponemos 0 y 3. Y 4 por 4 16, que sería 4. Pero no sé por qué cambié de color. 4 por 4 16, que es 4. Y 4 por 5 18, 20, que es 18 más 2. 2 y 5 por 5 eh, 24, 25, que es 24 más 1. ¿Ok? Entonces tenemos que esta fila está todo bien, aquí están todos y estas tienen ceros, ¿verdad? ¿Ok? De hecho, vemos, o sea, digamos aquí todas las filas vemos que están bien, ¿verdad? Y lo que habíamos visto, ¿verdad? Es que, o sea, digamos, las filas malas, pongamos entre comillas, ¿verdad? Se deben a que comparten un divisor. ¿Eh?
¿verdad? De hecho, vemos, por ejemplo, el 2 comparte el divisor 2 con 6, ¿verdad? Y justamente, de hecho, lo que vemos, ¿verdad? Si agregáramos el cero, el cero de la fila de antes, tendríamos 0, 2, 4, 0, 2, 4. O sea, como que el patrón en realidad se repite dos veces, ¿verdad? Veamos la fila del 3. Sería 0, 3, 0, 3, 0, 3. Eh, el patrón se repite tres veces, precisamente porque el 3 y el 6 comparten el divisor 3. Y con el 4 tendríamos 0, 4, 2, 0, 4, 2. El patrón se repite dos veces porque el 4 y el 6 comparten el divisor 2, ¿verdad? Entonces se repite dos veces, con 3 se repite tres veces y con 2 se repite dos veces, ¿ok? Entonces, bueno, lo que nos va a interesar por hoy va a ser las filas en las que son lo que diríamos coprimos, que no comparten divisor, ¿verdad? Entonces, la fila del 1 y la fila del 5, o bueno, en la fila, eso a módulo 6, por ejemplo, o a módulo 5, vemos todas. De hecho, podríamos juntar, digamos, las observaciones, bueno, estas observaciones para poder entender o para poder, digamos, argumentar, digamos, a favor de la observación que hizo, bueno, digamos, aquí es tal vez las filas malas se debe que comparten un divisor, ¿verdad? Y las filas buenas no comparten, digamos, y las filas buenas no comparten divisor. ¿Sí? Eh, Podríamos ponerlo tal vez así, ¿verdad? Una fila mala, sí, solo sí, comparte divisor, y una fila buena, sí, solo sí, comparte divisor. ¿Sí? Digo, mala si comparte y buena si no comparte divisor, ¿verdad? Compartir es bueno, pero en este caso no, ¿verdad? Entonces las filas buenas, sí, solo sí, no comparten divisor. ¿Sí? ¿Ok? Eh, ok, entonces, por ejemplo, digamos, un ejemplo muy, muy, muy especial, ¿verdad? Es justamente con las congruencias módulo, digamos, un ejemplo súper especial, ejemplo premium, digamos, ¿verdad? Cuando un número es primo, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Ejemplo es congruencias, ¿verdad? Módulo un primo. ¿Por qué? Porque como el número es primo, ningún número menor que él va a compartir divisores con él. ¿Verdad? Entonces, digamos, el caso de 5, ¿verdad? Tenemos uno, 2, 3 y 4. Ni uno, ni 2, ni 3, ni 4 comparten divisores con 5 porque el único divisor de 5 es 1 y 5 y el primer múltiplo de 5 que no es cero, es 5. ¿Verdad? Entonces no hay nadie antes que pueda compartir divisores, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta tabla módulo 7 o la hacemos módulo 11 o la hacemos módulo 13 o módulo 17 o 19, lo que sea, vamos a encontrar siempre un comportamiento parecido a este de aquí, o sea, donde todas las filas van a ser buenas, ¿verdad? Entonces, digamos, esto, o sea, ay, perdón, que la toqué. Perdón, de ahí me salí. Ok. Estas, ¿verdad? Eh, estas congruencias módulo un primo van a ser sumamente especiales, ¿verdad? No nos alcanzó el mini curso para hablar un poquito de estas cosas. En la carpeta del Drive hay unas referencias, ¿verdad? De hecho, en la carpeta del Drive, bueno, viene un libro de Kenneth Rosen, ¿verdad? Que se llama de teoría elemental de números, ¿verdad? De Elementary Number Theory, ¿verdad? Está en inglés,
No sé si habrá alguna versión en español, dudo mucho, ¿verdad? Pero bueno, mi invitación es que intenten leer este libro. Si ocupan traducir algún término, buscan en Google, ¿verdad? Usualmente, digamos, o sea, como con cosillas que pueden ser un poquito diferentes de inglés, entre el español y el inglés. Eh, la palabra integer es entero, ¿verdad? Y tal vez, no sé, even es par y odd es impar, ¿verdad? Son como algunas cosas que tal vez puedan ser un poquito diferentes, pero bueno, si pueden ver ese libro, digamos, yo les creo que yo subí, me parece que todo el libro, pero también subí capítulos por separado, entonces creo que hay un capítulo de congruencias, hay un capítulo de congruencias módulo un primo y así, ¿verdad? Entonces, si quisieran leer más adelante, mi sugerencia es no, bueno, o sea, si pueden leer todos los capítulos que les separé ahí, sería, digamos, el libro este tiene muchas más cosas, si quieren ir a leerlo todo, genial, ¿verdad? Pero tal vez no sea necesario y tal vez sea un poco, o sea, bastante, o sea, trabajo, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron algunos temas que nos quedaron por fuera? Están muy cerca, pero nos quedaron por fuera por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, una es congruencias, módulo un primo. Y entonces, aquí hay un par de resultados muy bonitos, ¿verdad? Que son, ¿verdad? El pequeño teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat. Está también el teorema de Wilson. No es el Wilson del coma, es otro Wilson, ¿verdad? Eh, eh, Fermat y Wilson son básicamente como los básicos, ¿verdad? Y digamos, sí después, por ejemplo, otro resultado muy importante que nos permite como pegar congruencias, ¿verdad? Es el teorema chino del residuo. Tal vez teorema chino del residuo. Eh, eh, el residuo, por si acaso, es remainder en inglés. Entonces, eh, bueno, ahí tal vez lo encuentran y no sé si quotient es cociente. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieren ir a practicar su inglés, los invito a tal vez a que hagan este esfuerzo. Vale la pena, vale mucho la pena. Es un libro muy bonito, tiene ejercicios muy bonitos, tiene ejemplos muy bonitos, tiene historias muy bonitas, ¿verdad? Y entonces ojalá puedan darle la oportunidad. Esas son tal vez un par de cosas que nos quedaron pendientes por ver. ¿Ok? Pero bueno, con lo que vamos a terminar de ver hoy, ya esto está bastante accesible. ¿Ok? Eh, ok, entonces eh, volvamos al caso de las filas buenas, ¿verdad? Entonces, en el caso de las filas buenas, ¿verdad? Entonces, lo que básicamente estamos diciendo, ¿verdad? Es que si el máximo divisor común de A y de N es 1, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, el conjunto A, 2 por A, 3 por A, ¿verdad? Todos los múltiplos hasta N-1 por A, ¿verdad? Son todos, digamos, ayer demostramos esto, ¿verdad? Son todos distintos y entre sí, bueno, sí, y distintos del cero, ¿ok? O sea, si agregamos aquí 0 por A, obtendríamos todos los residuos, ¿verdad? Entonces son todos distintos entre sí y son distintos de cero, ¿ok? Y esto tiene una consecuencia, o sea, parece muy tonto, pero es una consecuencia fundamental, ¿verdad? Y es que, eh, ¿verdad? La consecuencia es que alguno de estos tiene que ser uno, tiene que dar uno, ¿ok? Entonces, volvamos tal vez al ejemplo del 5 de antes, ¿verdad? En la fila uno obviamente uno por uno. En la fila del 2 está 2 por 3 que nos da uno. En la fila del 3 está 3 por 2 y en la fila del 4 4 por 4, ¿ok? Bueno, entonces vemos aquí, por ejemplo, eh,
aquí el uno, aquí el uno, el uno y el uno. Ok, entonces en toda fila y en toda columna, ¿verdad? Porque es simétrico. En toda fila y en toda columna habría siempre un uno. Ok, ¿verdad? Y entonces eso es lo que llamaríamos el inverso multiplicativo, ¿verdad? Entonces a esto lo llamamos el inverso multiplicativo. ¿Ok? Puede ser que un número sea su propio inverso, ¿verdad? Vimos que uno por uno daba uno y 4 por 4 daba 4, ¿verdad? Digo, perdón, 4 por 4 daba uno, ¿verdad? Pero entonces, bueno, uno es el inverso de uno, 2 es el inverso de 3, 3 es el inverso de 2 y 4 es el inverso de 4. ¿Ok? Ok, ¿para qué nos serviría esto? ¿Ok? Esto, ¿verdad? Esto sirve, por ejemplo, ¿verdad? Esto nos sirve para resolver ecuaciones. ¿Verdad? Ecuaciones como si fuera, ¿verdad? Como si estuviéramos en los números reales, ¿verdad? Pensemos en este ejemplo. 2x más 3 igual, no, 2x más 3 y digamos igual a 8. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Cómo hace uno para resolver esta ecuación? Digo, uno pasa el 3 a restar, ¿verdad? Entonces 8 menos 3 y después pasa el 2 a dividir, ¿verdad? X es igual a 8 menos 3 entre 2. Entonces, este paso, restar y en este caso, dividir, ¿verdad? Dividir es lo mismo, ¿verdad? Dividir es lo mismo que multiplicar, ¿verdad? Por el inverso multiplicativo. O sea, 8 menos 3 entre 2, ¿verdad? 8 menos 3 entre 2 en realidad es 8 menos 3 multiplicado por un medio, ¿ok? Y entonces 8 menos 3 multiplicado por un medio. Entonces, si tenemos esta concepción de inverso multiplicativo, podríamos ver, digamos, igualmente que podemos resolver esta ecuación sobre los números reales, podríamos resolverla sobre las congruencias, ¿verdad? Entonces, eh, ok, entonces hagamos este ejemplo. ¿Ok? Voy a pedir un voluntario, voluntaria. Vamos a ver, ya varias gente ha participado en otro momento. No sé si hay alguien, vamos a ver, tal vez Hans o Isaac. No sé si alguno de ustedes dos tiene micrófono, ¿verdad? Hans o Isaac están por ahí. Bueno, no estoy seguro que estén por ahí. ¿Están por ahí? Sí o no. Puede ser por el chat si no tienen micrófono. Bueno, pero puede, puede participar por el chat, ¿verdad? Entonces, vamos con este ejemplo. 2 por x más 3 congruente, digamos, intentemos repetir eso que hicimos, ¿verdad? Pero ahora, digamos, por ejemplo, módulo 5, ¿ok? 2x más 3 congruente con 4 módulo 5, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo, cómo se podría, o sea, cómo se podría resolver este ejercicio? ¿Verdad? Entonces, no sé si quiere sugerir los pasos. 2x más 3 congruente a 4. ¿Cuál sería, digamos, digamos, el primer paso para resolver esto? Bueno, digamos, algún otro,
¿Algún otro voluntario? eh, Voluntaria que quiera sugerir cómo, cómo hacer eso. Bueno, Profe, una pregunta. ajá, sí, diga, Cristian, sí. Digamos, ese 4 ya está, digamos, ya está en módulo 5. Ya está en módulo 5, digamos, sí, 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 sí. Ok. Entonces, Entonces, digamos, eso podría ser 2x más 3 ajá, igual a 24, porque digamos, sería módulo 5, bueno, sobrarían 4. podría ser 2x más 3 congruente a 24, ajá, sí. Sí, o sea, digamos, es la misma ecuación, sí, ajá. Digamos, pero, o sea, ¿con qué fin haría eso? Perdón. Vamos a ver. O sea, si la ecuación fuera 2x más 3 igual a 4 en los números reales, ¿cuál sería si fuera sobre los números reales, 2x más 3 igual a 4, ¿qué haría usted? Bueno, lo primero sería como pasar el 3 a restar, ¿no? Claro, sí, ¿verdad? Entonces, claro, entonces 2x más 3 nos quedaría 2x congruente con 1 módulo 5, ¿verdad? Y Digamos, luego el 2 a dividir porque está multiplicando. ok, sí, ¿verdad? Pero digamos, el concepto de dividir es un poquito peligroso en las congruencias, ¿verdad? Vimos que el 2 tenía inverso módulo 5. ¿Cuál era, cuál era el inverso del 2? ¿Cuál era el inverso del 2? -2. Bueno, es menos 2, pero digamos, en este caso sí, porque es 3, ¿verdad? Pero no es, o sea, no es el inverso aditivo, es el inverso multiplicativo, ¿verdad? Entonces, 2 porque nos da 1 módulo 5. Entonces, digamos, para eso hicimos la tablita de antes, ¿verdad? 2 porque nos da 1 módulo 5. Diga, aquí en la tablita está, ¿verdad? Que el inverso del 2 es, ¿verdad? Que estamos en la fila 2, por lo que hay que multiplicarlo es por 3, ¿verdad? 2 por 3 nos da 6. Ajá. Entonces, digamos, si yo tengo 2x congruente a 1, yo lo que puedo hacer es, bueno, no sé, podría multiplicar ambos lados por 3, ¿verdad? Yo tengo que este 3 por 2 es igual a 1, ¿verdad? Esto es congruente a 1. Y entonces 1 por x es x. Entonces la solución a esta congruencia sería x congruente con X 3. igual a 3. Ujú. Ok. Entonces, digamos, es eso, ¿verdad? Es ir a hacer eh, restar, pasar a multiplicar, restar, pasar a multiplicar, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Digamos, aquí, bueno, aquí tuvo suerte. No sé si usted fue que lo dijo por eso, ¿verdad? Que el inverso era -2, pero no es el inverso aditivo, no es La multiplicativo en es, módulo 5. ajá, ¿verdad? Entonces, digamos, el inverso de 4 sería 4 también, ¿verdad? Y así, entonces, digamos, aquí es el inverso multiplicativo. Pero entonces, si yo logro generar este 1, que es el que lo puedo generar por medio de un inverso multiplicativo, entonces puedo despejar mi solución. Bueno, entonces, x igual a 3, 8, 13, 18, todo eso, esas van a ser soluciones de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, me gustaría tal vez que, bueno, que ustedes se pongan a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Y ahorita los revisamos. Entonces, bueno, la idea es que hagan, o sea, como sus propias tablas y toda la cosa. Y entonces, digamos, entonces, en primer lugar, hagan la tabla módulo 7, ¿verdad? Hagan la tabla a módulo 7 e intenten resolver estas ecuaciones, ¿verdad? 2x más 3 congruente con 4 módulo 7, eh, 3x más 4 congruente con 5 módulo 7, 6x, perdón, 4x más 5
congruente con 6 módulo 7. Y bueno, o sea, si hacen estas, de- pueden o sea, seguir ahí, digamos, inventándose ejercicios, ¿verdad? 5x más 6. Bueno, no, pero eso está un poco fácil. 3x más 1, 4x más 3, 5x más 6 congruente a 0 módulos. Ok, entonces, digamos, en primer lugar, hacen la tabla de multiplicación módulo 7, ¿verdad? Que la van a ocupar para saber, bueno, o sea, tal vez no es completamente necesaria hacerla, hacerla toda, o sea, uno se puede poner a batear ahí un poquito, pero, bueno, o tal vez no hagan la tabla, pero sí hagan tal vez si hagan tal vez, pero entonces tal vez la lista de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la lista del inverso multiplicativo. Pongámosle n a la menos 1. Pero entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo del 1 módulo 7? La lista del inverso multiplicativo del 2 por qué me da 1, 3 por qué me da 1, etcétera. Y después de que tengan eso, resuelven estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, les doy 5 minutitos, ¿verdad? Y a las 11:30 vemos estos ejercicios. ¿Ok? Ok, estamos de vuelta, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría que habláramos de esto de los inversos, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner sí, estamos grabando. El inverso de 1, ¿verdad? Eh, Tal vez hagamos en una página nueva, ¿verdad? Ay, ay, se me trabó. Bien. Entonces, estamos en módulo 7, ¿verdad? Entonces, están el número y su inverso. Entonces, damos la tablita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, el inverso de 1 está fácil, ¿verdad? 1 por 1 da 1. ¿Ok? Eh, ¿A quién le gustaría decirme cuál es el inverso de 2 módulo 7? Tal vez puede decirlo o puede ponerlo en el chat. 2 por qué da 1 módulo 7. Ahí tenemos en el chat 2 por 4, exactamente, ¿verdad? 2 por 4 es 8 y 8 es congruente a 1 módulo 7, ¿verdad? De hecho, si ponemos el 2 y el 4, podríamos también poner el 4 y el 2 de una vez, ¿verdad? Entonces, 2 es el inverso de 4 y 4 es el inverso de 2 también. ¿Ok? 3 por qué nos da 1 módulo 7. 3 por qué da 1 módulo 7. 3 por 5, exactamente, ¿verdad? 3 por 5, 15, y 15 es 14 más 1, ¿verdad? Entonces 15 es 14 más 1, después aquí este 5, sería entonces 5 por 3, y entonces nos queda solamente el 6. Eh, o sea, la lista de inversos tiene que ser la misma lista original, permutada en algún orden, pero tiene que ser la misma. Entonces, si solamente nos falta uno, el candidato sería 6, ¿verdad? Y de hecho vemos que si 6 por 6 es 36, que es 35 más 1. Entonces, sí, sí, sí está bien. Ok, perfecto. Entonces, esa es nuestra lista de inversos. Ok. Entonces, vamos con las ecuaciones de la página anterior. Eh, Copiar. ¿Ok? Entonces vamos con estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos todo módulo 7, le voy a quitar esa cosa para que no estorbe, ¿verdad?
Y entonces, ok, entonces 2x más 3 que tal vez para poder hacerlo un pelitín más ágil, le voy a pedir ayuda a la gente que tiene micrófono, que antes dijo que tenía micrófono. Entonces, tal vez si levantan la mano para recordar quiénes eran, creo que era Joel, Sara, creo que Diego. Se me olvidó la gente que tenía. Cristian, perfecto. Entonces, Cristian, si quiere empecemos con usted. Ah, bueno, pero ese 2x más 3 igual a 4 fue el que resolvimos antes, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que ese fue el que resolvimos antes. Entonces, este ya está. Entonces, Cristian, si quiere, dígame cómo haría usted para resolver esta ecuación 3x más 1 congruente a 5 módulo 7. ¿Ok? Pues primero pasar el uno a restar para que quede 3x es igual a 4 módulo 7. Muy bien, ajá. Y después, Y luego lo que da, digamos, para que dé 4 en módulo 7 sería 2 por, no sé, sería 2 por 4 para que dé, digamos, en este para caso que es, digamos, en este caso es que 3 por algo, ocupamos que nos dé 4 módulo 7, ¿verdad? 3 por algo sería, a Digamos, ver, yo, mm, 6 3, 3 por 6 bueno, 3 por 6 18, ok, sí, y 18 da 4, ¿verdad? Digamos, está bien, la solución al final va a ser 6, ok, está muy bien, pero tal vez intentemos usar esta idea del inverso multiplicativo, digamos, para no tener como que batear la solución, ¿verdad? Sino poder hacerla, digamos, un poquito más directa, ¿verdad? Entonces, digamos, el 3 lo que haríamos regularmente es pasarlo a dividir. Pasar a dividir ahora en congruencias va a ser multiplicar eh, por el inverso multiplicativo. Y justamente para eso hicimos la tablita de arriba, ¿verdad? El inverso multiplicativo de 3 es 5. Bueno, entonces nos queda 4 por 5, ¿ok? Y entonces, 4 por 5, ¿cuánto es? Bueno, 4 por 5 es 20. 20 es congruente a qué módulo 7. sería congruente a 6. Ajá, exactamente, 14 más 6, ¿verdad? Y entonces, así es como uno encuentra la solución, por ejemplo, solamente hallando el inverso de 3 y no teniendo que complicarse, digamos, como pensando en el 4. Uno simplemente pasa a dividir, ¿verdad? Y calcula lo que haya que calcular, ¿verdad? Entonces, ok, perfecto. Bueno, vamos con esta otra. Entonces, muchas gracias, Cristian. Alguien, bueno, la gente que tenía la mano levantada la bajó y ya no recuerdo quién está. ¿Pueden volver a levantar la mano, por favor, los que tienen el micrófono? Joel, ok, perfecto. Joel, entonces, díganos qué haríamos en este caso. Restaríamos 3 a ambos lados, entonces Perfecto. 4x congruente con con 3, ¿no? 3. Ujú. Y el inverso multiplicativo de 4 es 2 Entonces, 3 por 2. Ajá, y nos queda x igual 6. ok. Bueno, eso fue coincidencia que nos quedara lo mismo de antes, pero bueno, eso es, ¿verdad? Perfecto. Y vamos con esta última. 5x más 6 congruente con 0, ¿ok? ¿Algún voluntario o voluntaria? No sé quién más. Bueno, por ahí Sara tenía micrófono. José Pablo creo que también tenía micrófono. Y creo que Diego también tenía micrófono. No sé quién de los tres le gustaría participar. Bueno, no sé si Joel o Cristian quieren repetir. Sí, pero bueno, digamos, eso estaba todo bien, ¿verdad?
Tal vez, bueno, no sé, Diego está por ahí. Sí, pues aquí estoy, profe. Ok, perfecto. Entonces, si 5 más 6 es 0, ¿qué haría usted en este caso? Bueno, lo primero sería pasar el 6 al otro lado, ¿no? Ujú. Sí, ¿verdad? Entonces pasa a restar el 6. Entonces 5x congruente con -6. Puede dejarlo como -6 o puede dejarlo, bueno, digamos, no sé, o puede reescribirlo como sea. Después, ¿qué haría usted aquí? Yo haría algo parecido a lo que se hizo al principio, que es como, digamos, pasar a dividir el ciclo, sería básicamente multiplicarlo por su inverso, que sería el Muy bien. 3. Entonces el inverso de 5 es 3, ¿verdad? Entonces sería -6 por 3, muy bien. Y -6 por 3 eh, 18. es 18, es -18, ajá, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué es congruente -18 módulo 7? Con 4, ¿no es? -18 congruente con... 18 sería congruente con 4, ¿verdad? Entonces, o sea, 18 es congruente con 4 porque es... O sea, 18 es congruente con 4 módulo 7, ¿verdad? Porque es 14. Pero entonces -18 sería -4. Y -4, ¿con qué sería congruente? Que la lista esa del 0 al 6, ¿con cuál sería congruente -4? Sería congruente con, o sea, digamos, piensen que usted puede sumarle 7, o sea, sumarle 7 es sumarle 0, ¿verdad? 7 menos 4 es 3, Sería congruente con 4. ¿verdad? Entonces, digamos así, si pensáramos, por ejemplo, en un circulito, ¿verdad? Aquí es el 0, 1, 2, 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Si usted se moviera 3, digo, con 4 a la izquierda, ¿verdad? Digamos, o sea, en vez de irse a la derecha, se mueve a la izquierda, 4, entonces diría 6, 5, 4, llega al final al 3, ¿verdad? Entonces, -4 sería congruente con 3, ¿ok? Entonces, bueno, y pues esto creo que se entiende. Usemos estas ideas para obtener la regla de divisibilidad del 7, ¿verdad? Yo creo que muchos conocen esa regla, ¿verdad? Eh, Regla de divisibilidad del 7, ¿verdad? O sea, posiblemente conozcan eh, la regla, pero seguramente que nunca han visto la demostración, ¿verdad? Lo que la regla dice es que 7, digamos, divide a un número n, digamos, y n es como un montón de dígitos, y después, bueno, voy a poner tal vez como a techito, ¿verdad? Como para indicar que son varios dígitos, varios, y este es B es el último, ¿verdad? Entonces, 7 divide a esa concatenación de dígitos, ¿verdad? Sí, solo sí. 7 divide a, a techito menos 2b, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, digamos, hay un número, digamos, 91 que tiene mucha pinta de primo. En realidad 91, ¿verdad? Cuando le hacemos esto nos queda 9 menos 2 por 1. Y esto es 7, es divisible entre 7, ¿verdad? Y de hecho, 91 es 7 por 3. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos, al igual que hicimos con la regla del 10 y con la regla, digo, con la regla del 9 y con la regla, creo que no hicimos la del 11. La del 11 es bastante parecida a la del 10. Digo, la del 11 es bastante parecida a la del 9, perdón. Ujú. Y entonces, ¿verdad? Lo que hicimos, ¿verdad? Fue ver cómo se relacionaba el número con los dígitos. En este caso, los dígitos solamente los partimos como en dos tipos, el último y todos los demás, ¿verdad? Entonces, al igual que en esa solución,
intentemos ver aquí, ¿verdad? Cómo se relacionarían estas partes, ¿verdad? Entonces, digamos, el número AB, ¿verdad? ¿Cómo se puede expresar en términos de A y en términos de B? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo se puede expresar en términos de A y en términos de B? Bueno, esto simplemente, o sea, ¿verdad? O sea, esto, si lo pensáramos así, sería A-0, ¿verdad? O sea, como el A con el 0 más B, ¿verdad? Esto es 10 por A, 10 por A más B, ¿ok? Y eh, entonces, por ejemplo, veamos qué pasaría, digamos, sí, entonces, usemos esto, ¿verdad? Para eh, establecer las reglas de divisibilidad del 7. Entonces, supongamos que 7, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos una cadena, ¿verdad? 7 divide a esa cosa, ¿verdad? Si solo si esa cosa es congruente a 0 módulo 7. Pero bueno, antes expresamos que esa cosa era congruente, eso es lo mismo que 10 por A más B congruente a 0 módulo 7, ¿verdad? Pero este 10A más B módulo 7, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer justamente una reducción. Entonces voy a copiar eso en la próxima página. ¿Sí? Entonces reducir esta cosa, módulo, podemos reducir esta cosa, módulo 7. Entonces, eh, 10 es lo mismo que 3, ¿verdad? Módulo 7. Entonces 3A congruente con 0 módulo 7. Ok. Y ahora, por ejemplo, podríamos, digamos, como que nos gustaría despejar el 3, ¿verdad? Y entonces nos gustaría despejar el 3. ¿Cómo despejamos 3? Justamente haciendo lo que aprendimos, multiplicando por el inverso, eh, multiplicando por el inverso multiplicativo, ¿verdad? Y el inverso de 3 habíamos visto que era 5, era 3 por 5, 15, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, digamos, tal vez aquí hay que tener un pelitín de cuidado, pero bueno, esto es cierto, ¿verdad? O sea, para acá sería multiplicar por 5, para ir para allá habría que multiplicar por 3, ¿verdad? Pero bueno, se puede ir en ambas direcciones, pero entonces si multiplicamos por 5 nos quedaría esto, ¿verdad? Y esto sería equivalente, bueno, esto 5 por 3 por A, para eso multiplicamos, y aquí más 5B, y esto es A, bueno, tal vez si, digamos, sacamos el último, el paso final, ¿verdad? Sí, bueno, y esto es equivalente, ¿verdad? A A, y el 5 lo podríamos escribir como -2 para hacerlo más pequeñito. Entonces nos quedaría A techo congruente con -2, ¿verdad? Módulo 7. Y eso es justamente las reglas de divisibilidad del 7, ¿verdad? No hay, o sea, no hay magia, digamos, en el sentido como que esto es lo que uno obtiene directamente. No hay que inventarse nada, simplemente de poner las cosas y de calcular lo que quede, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, podríamos reproducir, digamos, esta misma idea con otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la regla de divisibilidad del 13 o cuál es la regla de divisibilidad del 17 o el 19, ¿verdad? Ahora, que esas reglas sean prácticas, bueno, ahí veremos, ¿verdad? Si resultan útiles o no, ¿verdad? Pero bueno, esta es la demostración
¿qué podríamos hacer para la del 7? Intentemos ver cuál puede funcionar intentemos ver cuál puede funcionar para el 13, ¿verdad? ¿Cuál puede ser una regla de divisibilidad del 13? ¿Verdad? Pero vemos que no hay magia, o sea, en el sentido de que, o sea, uno llega y pone lo que anda buscando, lo transforma en una cuestión de congruencias, expresa en notación desarrollada, o no sé cómo es que le dicen, pero bueno, expresa en esa forma, reduce si fuera necesario, multiplica por el inverso multiplicativo y termina de reducir y bueno, al final si hay que simplificar algo, si se puede arreglar, sí, pues todo bien, ¿verdad? Entonces pensemos en la regla del 13, ¿verdad? Entonces hagamos la regla del 13, ¿verdad? Entonces 13, ¿verdad? Entonces, digamos, en este momento yo no tengo idea cuál puede ser la regla del 13, pero bueno, yo sé que la podemos descubrir, ¿verdad? Entonces 13, ¿verdad? Divide a por B, ¿verdad? Sí, solo sí. 13, perdón, sí, solo sí, ¿verdad? Eh, 10 por A techito más B es congruente a 0 módulo 13. Voy a quitar el módulo 13 en adelante para no perder tiempo, ¿verdad? Y entonces, bueno, en este caso, de 10 módulo 13 se podría simplificar o no, ¿verdad? O sea, y pues uno escoge ahí ver qué puede funcionar, pero o sea, podríamos usar 10 como -3. Es una posibilidad, ¿verdad? Eh, se podría usar como -3 o lo podríamos dejar como 10 ahí. Digamos, cada quien escoge lo que encuentre más cómodo. ¿Cuál sería el inverso de 10 módulo 13? 10 por qué nos da algo, 10 por qué nos da 1 módulo 13, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer uno para encontrar los inversos módulo 13? Y hagamos aquí un espacio aquí abajo, ¿verdad? Uno lo que busca son cuáles son los números concurrentes a 1 módulo 13, ¿verdad? Entonces ya está el 1, ¿verdad? Está el 14, está el 27, está el 40, está el 53 y así sigue, ¿verdad? Y entonces, digamos, si uno quiere el inverso de algo, digo, uno hace esta lista y ve cuál es el que divide a esta cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos que un 40, ¿verdad? Es congruente a 1 módulo 13. Entonces, 10 por 4, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos para acá por 4 o multiplicamos para allá por 10, obtenemos que son reversibles los pasos. Y multiplicamos por 4 nos quedaría 10 por A más B, congruente con 0. Y bueno, eso es equivalente a A más 4 por B, congruente a 0. Pero yo pienso que tal vez esa es como la versión más fácil, ¿verdad? Porque si el 4 lo convertimos en -9, nos queda un número un poquito más grande. Entonces, digamos, esta puede ser la regla de divisibilidad. O sea, podríamos tomar esta como la regla de divisibilidad del 9, ¿verdad? Que al quitarle el último dígito, multiplicarlo por 4 y sumarle lo otro, que sea un múltiplo de 0, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, eh, no sé, digamos, agarremos 78, ¿verdad? 78, eh, yo agarro el 7 y multiplico 8 por 4. Esto me da 7 más 32 y eso es 39, ¿verdad? Y 39 es múltiplo de 13, ¿verdad? Tal vez es un múltiplo un poquito más fácil de reconocer que el 78, ¿verdad? Digamos, a veces, en este caso, o sea, podría pasar como que uno no tenga como una reducción, digamos, uno hace de 39 y haría 3
más, perdón, 3 más 9 por 4. Sí, pero 3 más 9 por 4 es 3 más 36, que es 39. Entonces queda uno enganchado ahí en un ciclo, digamos, y no puede, y no puede salir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, digo, uno aquí volvería al inicio, digamos, y este es digamos, un proceso que uno puede repetir varias veces. Entonces, digamos, en este caso, tal vez la regla de divisibilidad del 13 para algunos casos podría funcionar, pero para casos pequeñitos posiblemente toque ir a hacerlo manualmente. Y bueno, así uno puede seguir con más potencias, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con la regla del 17 y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ver. ¿Cómo extendemos para números de más? Ah, no, digamos, A no tiene que ser o sea, digamos, A no tiene por qué ser un número de una cifra. O sea, digamos, A puede ser un número de más cifras, ¿verdad? O sea, A puede ser, no sé, digamos, agarremos 1, 2, 3, 4 y veamos si 1, 2, 3, 4 es múltiplo de 13, no sé, ¿verdad? Entonces, uno llega y hace 123 más 4 por 4. Entonces, eso le da 123 más 16, le da 139. Digamos, o sea, si uno es un poquito ágil, se puede dar cuenta que 130 es divisible entre 13, entonces lo que nos quedaría sería 9, y entonces la respuesta va a ser que no, ¿verdad? Pero bueno, y agarramos 139 y hacemos 13 más 4 por 9. Esto nos da 13 más 36, 49. Y agarramos de 49, 4 más 4 por 9. Esto nos da 40. Y bueno, 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 uno sabe que 40 no es divisible entre 13 o 49 no es divisible entre 3. O sea, digamos, uno puede repetirlo tantas veces como uno quiera. Lo que pasa es que uno puede llegar como a algún ciclo y de ahí se jodió, pero de alguna forma, pero bueno, ok. Entonces, tal vez les tomo 5 minutitos más para hacer, digamos, como un resumen de lo que hemos hecho en este mini curso, ¿verdad? Entonces, en este, ¿verdad? Vimos dos cosas. Vimos divisibilidad y vimos congruencias, ¿ok? ¿Verdad? Y las cosas de divisibilidad fue lo que nos llevó a, como a poder formularlas en una manera más breve, más resumida, más práctica tal vez, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cosas había que saber de divisibilidad? Bueno, había tres resultados básicos, ¿verdad? Uno era que si era ¿verdad? Que si D divide a A y D divide a B, entonces D divide a sumas de múltiplos, ¿verdad? Que fue lo que llamamos combinaciones lineales. La otra que vimos, ¿verdad? Muy importante eh, ¿verdad? Es esta otra que nos permite como dar márgenes o cotas, ¿verdad? Como qué tan grande pueden pasar ciertas cosas, y habíamos visto ejemplos de cómo esto resultaba muy útil, ¿verdad? Y la última que vimos fue una especie como de converso de la una, ¿verdad? Que era que si D divide a un producto, o sea, es una ley de cancelación, ¿verdad? Y el máximo divisor común de B y D es uno. Entonces, eh, entonces D dividía a A. Ok. Entonces, digamos, eso fue básicamente lo que vimos los primeros 2 días, si no me equivoco, ¿verdad? Vimos algunas otras cosillas, ¿verdad? Otras cosas, por ejemplo, era como que vimos el teorema de Besut, ¿verdad? Que el máximo divisor común de A y B es una combinación lineal, ¿verdad? ¿Verdad? Para ciertos A y B, para ciertos M y N.
especiales, ¿verdad? No es para cualquiera, sino para ciertos A y B especiales, ¿verdad? Y recordamos que esto yo les había pedido que hicieran un acto de fe, ¿verdad? Y esto estaba basado en el algoritmo euclidiano, ¿verdad? Para encontrar el máximo divisor común. ¿Ok? Entonces, esto fue creo que básicamente todo lo que hicimos de divisibilidad, ¿verdad? Sí, creo que eso fue casi todo, posiblemente una cosita más o por allá, pero esas eran como las tres ideas principales, ¿verdad? Y después hablamos de congruencias, ¿verdad? Entonces definimos esta igualdad, ¿verdad? Eh, dijimos, bueno, estas cosas van a ser iguales. Si su diferencia es un múltiplo de n, ¿verdad? Y vimos que había suma, o sea, que podemos, ¿verdad? Y digamos, esta igualdad, eh, digamos, igualdad entre comillas, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Digamos que respeta, de alguna forma, ¿verdad? Respeta la suma y la multiplicación. Pero entonces eso fue lo que hicimos los días pasados, ¿verdad? Ver cosas de sumas, ver cosas de multiplicaciones, etcétera. Y hoy, por ejemplo, lo que hablamos fue, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Podemos, digamos, dividir, ¿verdad? Al considerar inversos multiplicativos, ¿no? Entonces, ok, entonces, digamos, esto es lo que hicimos esencialmente en este mini curso, ¿verdad? Si ven el anuncio que les habíamos mandado originalmente, había un poquito más, ¿verdad? O sea, había un poquito más de teorema chino del residuo, había un poquito más de congruencia de módulo un primo. Bueno, pues no nos alcanzó el tiempo y ojalá, bueno, en un futuro podamos volver a hablar sobre esto, ¿verdad? Pero de momento son cosas básicas, ¿verdad? Vimos que las congruencias, por ejemplo, pienso que el ejemplo que se deberían llevar, digamos, tal vez dos ejemplos fundamentales para que se lleven en la cabeza las cosas que hicimos con los números de Fibonacci, no sé si fue ayer o antier, creo que fue ayer, si no me equivoco, ¿verdad? Donde vimos que había números de Fibonacci divisibles por 11, por 13, por lo que fuera, ¿verdad? Que era un argumento bonito, había unas cosas periódicas que se repetían y usábamos eso para concluir el resultado. Y tal vez el ejemplo de hoy, de 2 a la 29, ¿verdad? Bueno, que mezcla un poco las reglas de divisibilidad que mezcla un poco las reglas de divisibilidad del 9 bueno, con un argumento ahí un poquito astuto, ¿verdad? Pero entonces las congruencias no son solamente para resolver cosas de congruencia, sino permiten resolver otros ejercicios que pareciera, digamos, que no tienen ninguna relación con esto. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Espero que les haya sido de provecho. Y bueno, quedo a sus órdenes para el futuro. ¿Ok?